Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora en que usted pueda conectarse y unirse a nosotros nuevamente para continuar con nuestro estudio acerca de esta serie que estamos llevando, que trata sobre el Evangelio de la Gracia. Específicamente, conozcamos el Evangelio de la Gracia. Hoy vamos a entrar en el audio número 12 de nuestra serie y va a tratar el tema de la seguridad de la salvación, la seguridad de la salvación eterna, las garantías de esta salvación eterna. Es decir, el Evangelio de la Gracia no solamente se diferencia del resto de las religiones que son religiones de las obras o religiones de la ley. El Evangelio de la Gracia ofrece salvación no por nuestras obras de justicia, que como ya hemos visto que dice Isaías, allí en Isaías 64:6, donde dice que nuestras mejores obras de justicia, lo mejor de nuestra justicia, estoy parafraseando al profeta, es como trapo de inmundicia, y haciendo referencia a los paños que usaban las mujeres en época del profeta para tratar, para ahí mantener una higiene lo mejor posible respecto a sus periodos menstruales. En otras palabras, lo mejor de la justicia del ser humano es como un paño lleno o cubierto de toda esa mezcla de sangre que produce la mujer en su periodo menstrual. Eso es lo mejor de la justicia del hombre. Entonces, no es posible que usted pueda presentarse delante de Dios con sus propias obras de justicia para tratar de ser justificado delante de Dios por sus propios méritos. Eso no es posible. Además de que ya vimos también en otros audios, y lo vimos digamos que abundantemente, que en caso de que pudiera ser una posibilidad, digamos una realidad, algo posible, que el hombre pudiera justificarse por sus propios méritos, entonces habría que preguntarse para qué murió Jesús. Es decir, la muerte de Jesús habría sido un sacrificio inútil, un sacrificio en vano, un sacrificio totalmente innecesario, siendo que tú puedes justificarte por cumplir con determinadas cuestiones que la ley demanda, es decir, que obras de justicia que la ley demanda. Y si tú pudieras hacer eso, pues entonces Cristo murió inútilmente y no hacía ninguna falta, no era necesario de ninguna manera que Cristo fuese sacrificado y fuera hecho propiciación por nuestros pecados. Definitivamente una cosa absurda. Y si Dios puso a Cristo en el sitio, en la condición del sacrificio, lo puso como ofrenda para el pago de nuestros pecados, es una demostración clara y evidente de que tú no puedes ser salvo, de que nadie puede ser salvo por el ejercicio de sus propias obras, por el uso de sus propios méritos. No puedes, porque entonces Cristo habría muerto inútilmente. Hemos visto también que la ley de Dios tiene el propósito fundamental de mostrarnos nuestro pecado, es decir, de hacernos conscientes de cuán pecadores somos y de nuestra imposibilidad de resolver ese problema, y por lo tanto el papel máximo de la ley es llevarte a Cristo. Por eso es que la gracia y la fe no son contrarios a la ley, sino que confirman la ley. La ley es confirmada en la gracia porque la ley nunca tuvo el propósito de dar vida. La ley tenía el propósito de hacerte consciente de tus pecados y mostrarte la salida a tu terrible problema
de perdición y de condenación, mostrándote a Cristo el Salvador. Es decir, tú necesitas un sustituto, alguien que ocupe tu lugar en el castigo y que te libre de esa condenación. Ese es Cristo. Por eso es que la ley no tenía el propósito de otorgar vida. Así que la ley es conocida también como ministerio de muerte y ministerio de condenación. Eso lo vemos ahí en 2 Corintios capítulo 3. Entonces, hoy vamos a ver acerca de la seguridad que ofrece el Evangelio de la Gracia para nuestra salvación. Para eso vamos a ver el capítulo 8 de Romanos. No vamos a leer todo el capítulo, sino que vamos a ir meditando en algunas de las partes más esenciales y vamos a cubrir el capítulo entero, pero digamos que con pinceladas para no hacer un audio extremadamente largo. Le dejo a usted de tarea que lea el capítulo 8 de Romanos. Los versos de este capítulo 8, es decir, todos los versículos de este capítulo 8 están dedicados por completo a darnos la total garantía en el poderoso Evangelio de la Gracia para la seguridad de nuestra salvación. El capítulo 8 comienza, sus primeras palabras comienzan dándonos esa seguridad. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, para los que están unidos a Cristo Jesús por medio de la fe. Esa es la gracia del Evangelio. El hecho de ser unidos a Cristo por medio de la fe. Para los que están unidos a Cristo por medio de la fe, para esas personas no hay ninguna condenación. Así que es una declaración de seguridad absoluta. Esta es la declaración probablemente más gloriosa y llena de aliento que nos ofrece el Evangelio. A los que estamos unidos a Cristo por medio de la fe, nunca nos condenarán. Ahora, la pregunta podría ser, ¿por qué? ¿Por qué una persona que está unida a Cristo por medio de la fe nunca será condenada? Veamos la respuesta en los versículos 1 y 2. Bueno, específicamente en el versículo 2. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La razón que da Pablo para explicar por qué los que están unidos a Cristo nunca serán condenados es porque hay dos leyes espirituales que operan en la vida de las personas. Una es la ley del pecado y de la muerte. Recuerden Romanos 3.23, Romanos 6.23, por la paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. O sea, la ley del pecado y de la muerte. Si hay pecado en una persona, pues entonces la ley que opera en esa condición de pecaminosidad es muerte, es condenación, es eterna separación de Dios. Es estar destituidos o separados o sin derecho a entrar a la gloria de Dios. Por lo tanto, lo que queda es condenación. Pero hay otra ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Y qué dice esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, me ha librado de los efectos o de las consecuencias de la ley del pecado y de la muerte. Aquí se mencionan estas dos leyes: la ley del Espíritu de vida para los que están unidos en Cristo Jesús y la ley del pecado y de la muerte. Para, digamos, dar una ilustración, arrojar un poco de luz para entender a modo de ejemplo cómo explicar estas leyes espirituales, utilizaremos leyes de la física, leyes conocidas de la física, y las compararemos con estas leyes espirituales para entender, digamos, el mecanismo, digamos, cómo funcionan estas leyes. Por ejemplo, tomemos la ley de la gravedad. Nosotros conocemos la ley de la gravedad. Por ejemplo, si usted toma una piedra, la lanza al aire, esa piedra en algún momento caerá al suelo porque la gravedad hace una atracción sobre todos los cuerpos que puedan estar en la superficie de la Tierra,
y los atrae hacia la tierra. Vamos a comparar la ley de la gravedad con la ley del pecado y de la muerte. Y vamos a comparar la ley de la sustentación, que es la ley que utilizan las aves, la ley que utilizan los aviones para volar sin que la ley de la gravedad los derribe. Se dan cuenta cómo hay una ley que se llama ley de la sustentación y que anula los efectos de la ley de la gravedad. Si usted se da cuenta, la ley de la gravedad no deja de existir y no deja de operar sobre todas las cosas que están en la superficie de la Tierra o dentro de esa, digamos, atmósfera inmediata a la superficie. No deja de operar sobre ninguna cosa que esté ahí, sea viva o sea un objeto, no importa lo que sea. La ley de la gravedad sigue operando. Sin embargo, hay una segunda ley, que es la ley de la sustentación, que hace que los efectos de la ley de la gravedad puedan ser anulados sobre, digamos, algunas cuestiones que algunas cosas, ¿no? Como, digamos, los aviones que pueden volar o las aves que pueden volar. Y usted dice, bueno, ¿cómo es que pueden volar? ¿Cómo es que pueden planear por el aire sin caerse? ¿Acaso la ley de la gravedad dejó de existir? ¿Acaso la ley de la gravedad dejó de ejercer todo su poder sobre estas cosas, digamos, los aviones, las aves, en fin? No, la ley de la gravedad sigue existiendo. La ley de la gravedad sigue o continúa ejerciendo toda su fuerza y todo su poder. Nada ha cambiado. Sin embargo, hay una ley que es como si anulara los efectos de esta otra ley. Entonces, vamos a explicarlo de esa manera. El caso vendría siendo más o menos como sigue. Las aves y los aviones también, por ejemplo, se lanzan al vuelo a pesar de que la ley de la gravedad ejerce sobre ellas todo su poder con el fin de derribarlas al suelo. Pero a pesar de eso, las aves vuelan, porque en ellas actúa otra ley, que es la ley de la sustentación, y a causa de esta otra ley, las aves desafían a la ley de la gravedad y no caen a tierra. Así, la ley del espíritu de vida es para nosotros los creyentes como la ley de la sustentación, que evita que la ley del pecado y de la muerte nos arroje a la condenación. La ley del espíritu de vida es como si anulara los efectos de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, la ley del pecado y de la muerte no es que haya desaparecido. Usted sigue siendo un hombre pecador y el pecado sigue habitando en usted, como dice Pablo en el capítulo 7 precisamente, cuando dice: ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El mal que no quiero hacer es el que hago, el bien que quiero hacer es el que no hago. Y termina en esa batalla que tiene consigo mismo, ese reconocimiento que tiene de sí mismo de que él sigue siendo un pecador. Pero a pesar de su estado natural de ser un pecador, hay una ley que es la ley del espíritu de vida, que anula los efectos condenatorios o las consecuencias condenatorias de la ley del pecado y de la muerte, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, lo que era imposible para la carne, lo vemos allí estamos en el libro de Romanos capítulo 8, en el verso 3, dice: porque lo que era imposible para la carne, por cuanto era débil, es decir, lo que hemos explicado de la carne, usted no puede tratar de justificarse a sí mismo por sus propias obras. La carne es débil para obrar la justicia de Dios perfectamente y permanentemente. La carne, su estado natural, no puede cumplir con estas demandas de la justicia de Dios perfecta y permanentemente. Es débil. Así que lo que era imposible para la carne, por cuanto era débil, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, como un ser humano igual a todos los seres humanos, pero sin pecado,
y a causa de nuestro pecado, condenó nuestro pecado en la carne, o sea, en la carne de Cristo. Dios envió a su Hijo como uno de nosotros. Cristo tomó nuestro lugar como uno más de nosotros en la humanidad. Es decir, la encarnación. Cristo se hizo hombre. Cuando usted va al Evangelio de Juan y encuentra allí que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. En el verso 14 dice, y aquel verbo se hizo carne, o sea, aquel verbo se humanó, se hizo humano, se hizo parte de nosotros, parte de nuestra familia de la humanidad. Tomó carne humana, es decir, se hizo hombre igual que nosotros, tomó un lugar igual que nosotros. La única diferencia entre él y nosotros es que él no era pecador, y condenó nuestro pecado en la carne de Cristo. O sea, en el sacrificio de Cristo, nuestros pecados fueron a parar a su sacrificio. Cristo es el justo ofrecido en sacrificio por causa de los injustos, o sea, nosotros. Lo que era imposible para la carne, Dios lo hizo posible enviando a su Hijo. Tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Lo vemos en los versos 7 al 11 de Romanos capítulo 8. Recuerde que estamos en Romanos capítulo 8. El cual dará vida a nuestros cuerpos mortales, como lo vemos en los versos 9 al 11. Somos hijos y herederos, como lo vemos en los versos 12 al 17. Sujetos a la esperanza de gloria, como lo vemos en los versos 18 al 25. Mientras tanto, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, es decir, a pesar de nuestra debilidad, el Espíritu de Dios nos ayuda en este tiempo. Lo vemos ahí en los versos 26 y 27. Y para el futuro tenemos absoluta garantía de la salvación y del poder de Dios en nuestras vidas para la gloria. Lo vemos en los versos 28, 29 y 30. Especialmente estos versos 28, 29 y 30 son particularmente muy especiales. Dice allí, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, y entienda que ese antes se refiere a antes de la fundación del mundo. Si tiene dudas al respecto, vaya allí a Efesios capítulo 1, verso 4, donde dice que desde antes de la fundación del mundo Dios nos escogió, nos predestinó, etc. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estos versículos 28, 29 y 30 de Romanos capítulo 8 son conocidos como la cadena de oro de la fe. La cadena de oro de la fe. Disculpen. Los versículos 28, 29 y 30 son conocidos como la cadena de oro de la fe. Fíjense cómo comienza, desde cuándo y hasta cuándo. Desde antes, es decir, en la eternidad pasada, ya comenzó el plan de Dios para nuestra salvación. Dice, a los que antes conoció, y dice que después los predestinó. El propósito de esa predestinación es que seamos hechos conformes a Jesús y que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos, es decir, adopción. Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. Para que seamos hermanos de Jesús, tenemos que ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, eso implica la adopción. Dios decidió que no solamente nos amaría, sino que nos adoptaría como hijos y pondría a Jesús como el primogénito de toda esa familia de la fe. Pero además sigue diciendo que en determinado momento a cada uno de nosotros nos llamó, y que a los que fuimos llamados también nos justificó, o sea, que nos declaró justos. En 2 Corintios capítulo
capítulo 3, capítulo 5, segundo a los Corintios, capítulo 5, verso 21, allí dice que a Jesús, quien no conoció pecado, Dios lo trató como a un pecador en la crucifixión, en el sacrificio. Dios lo trató como a un pecador para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. O sea, doble imputación. Cristo fue tratado como un pecador, Él llevó la carga de nuestros pecados, como dice Isaías 53, y nosotros llevamos la justicia de Cristo, de modo que los que son de la fe de Jesús llevan la justicia de Cristo consigo y se presentan ante Dios no con su propia justicia, porque ya hemos explicado que nuestra propia justicia es como trapo de inmundicia, sino que nos presentamos con la justicia de Cristo, que es la única justicia que será aceptable por Dios. Y Cristo lleva en su sacrificio nuestros pecados allí en la cruz, de modo que nuestros pecados son pagados. Por eso es que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de los Romanos, y también lo dice el apóstol Juan allá en su primera carta, en los capítulos 2 y capítulo 4. Entonces, Cristo es la persona en quien nosotros podemos ser justificados. Nos justificó y a los que justificó, a estos también glorificó. Y note cómo este versículo 30 termina diciendo los glorificó. Y utiliza este verbo en tiempo pasado. Dice que nos glorificó, pero la palabra glorificar está asociada a la gloria. O sea, está hablando de la gloria y es la gloria final, porque comienza, el plan de Dios comenzó en la eternidad pasada y se cumplirá en la eternidad futura. Entienda que cuando decimos eternidad pasada y eternidad futura lo decimos en referencia a nosotros en medio de toda la historia de la redención. O sea, desde cuándo comenzó el plan de salvación y hasta dónde será culminado ese plan. Comenzó en la eternidad con Dios antes de la fundación del mundo y se cumplirá en la eternidad, en el futuro, en algún momento del futuro, no sabemos cuándo será ese futuro, pero en algún momento del futuro se cumplirá y los que fuimos conocidos, predestinados, elegidos, comprados, llamados, justificados y glorificados, viviremos con Cristo en la gloria y con Dios en la gloria para siempre. Ahora dice, y los glorificó en tiempo pasado. ¿Qué significa eso? Que Dios ya lo hizo posible. Por eso es que en Efesios capítulo 1 habla del pueblo de Dios diciendo como que nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Y usted dice, nos sentó en los lugares, ya estamos. Y usted dice, bueno, pero es que yo no he llegado a los lugares celestiales. Evidentemente usted aún tiene los pies sobre la tierra. Y claro que sí. Pero para Dios es imposible que su plan no se cumpla. Por lo tanto, Dios ya lo ve como si ya estuviera hecho. Porque nada puede impedir que ese plan se cumpla. Eso es lo que implica la garantía de la fe. Lo que era imposible para la carne, Dios lo hizo posible. ¿Se dan cuenta? Y lo hizo posible en Jesucristo. Entonces, dice, Dios es nuestro juez y es el tribunal supremo que ya nos justificó y nos dio la victoria sobre la condenación, sobre las consecuencias de nuestro pecado. Tenemos esa victoria asegurada porque ya fuimos justificados. Y es importante entender este punto de que en Cristo o en Dios en general tenemos lo que sería el tribunal supremo. Ya fuimos absueltos, ya fuimos declarados justos. ¿Por quién? Por el juez supremo. ¿Qué significa eso? Significa que no hay un tribunal más alto o un tribunal superior al tribunal de Dios al cual un acusador, digamos al diablo o cualquier otro acusador, pueda apelar para condenarnos en algún momento o en algún lugar. No hay manera. Ya tenemos la declaración de victoria asegurada. Por eso el Evangelio de la Gracia
es el único evangelio aceptable. Por eso es que un evangelio que esté saturado de legalismo, un mensaje de salvación, entre comillas, que requiera de determinadas obras para tratar de alcanzar la salvación, está destinado a la maldición. Pablo lo dice así en la carta a los Gálatas, capítulo 1. Cualquier mensaje diferente de este mensaje del Evangelio de la Gracia sea anatema, sea maldito. Porque si ustedes comenzaron con el Espíritu y ya por el Espíritu Dios ha obrado entre ustedes las maravillas, las cosas maravillosas que Dios ha hecho, vais a acabar ahora por la carne, dice Pablo ahí a los Gálatas, es decir, vais a acabar a intentar solucionar y resolver y lograr la salvación por medio de tus esfuerzos carnales. No puedes hacerlo por ahí, porque entonces toda la obra de Cristo sería en vano, y ya eso lo hemos explicado abundantemente. Entonces, Dios es el Tribunal Supremo, ya nos justificó, ya nos dio la victoria, tenemos la salvación asegurada para el día final. Dice allí en el verso 31, seguimos en Romanos capítulo 8, los versos 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entiéndase que son todas las cosas necesarias para la garantía de la salvación. El que no escatimó ni a su propio Hijo, el que no escatimó ni siquiera lo más grande, lo más precioso, lo más preciado, lo más valioso, el que no escatimó nada para tu salvación, ¿cómo te negará algo para que esa salvación sea posible y sea segura? Por eso es que no podemos aceptar de ninguna manera un mensaje que enseñe que esa salvación pudiera estar en riesgo por alguna causa. Eso no es posible. Eso no es posible, porque el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto con él todo lo necesario para garantizar esa obra completa de salvación? Definitivamente los que enseñan un mensaje de evangelio, entre comillas, que tal evangelio puede ser sujeto a perder la salvación de alguna manera, es un mensaje anatema, un mensaje maldito, un mensaje falso, un falso evangelio, un evangelio torcido. Definitivamente esas personas no comprenden ni el evangelio de Dios, ni el evangelio del reino, ni la gracia de Dios. No han comprendido nada de la enseñanza del evangelio. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, o sea, Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Cristo ya pagó la deuda, Cristo ya satisfizo las demandas de justicia, Cristo ya aplacó la ira de Dios. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, o sea, el que venció a la muerte, el que ofrece las garantías. Tú puedes confiar en que en Cristo hay seguridad de salvación porque Él venció a la muerte. Dice, ¿quién más? El que aún resucitó, el que además está a la diestra de Dios, o sea, que está sentado a la diestra de la majestad de Dios. ¿Qué significa? Que está al mismo nivel. ¿Qué significa? Que no hay nadie por encima de Dios y de Cristo, no hay nadie por encima de ellos, no hay nadie por encima de la deidad, no hay nadie que pueda apelar a un juez mayor. No hay nadie por encima. El que está a la diestra de Dios. El que además intercede por nosotros. El que además intercede por nosotros. Es decir, que en este tiempo Cristo está haciendo o llevando a cabo un papel de sumo sacerdote, donde intercede continuamente por aquellos por quienes murió. De modo que no hay manera que alguien que haya sido alcanzado por la gracia de Cristo pueda perderse. El mismo Cristo enseñó esto claramente en el Evangelio de Juan capítulo 6, porque dijo que él había recibido mandamiento de su Padre, que de todo aquel que el Padre le diera,
Él lo resucitara en el día postrero y no perdiera ninguno. Entonces Cristo se está encargando en este momento de interceder por todos aquellos que le fueron dados para que ninguno se pierda, porque esa fue la obra que a Cristo se le encomendó, la obra que Cristo cumplió, y ese sigue siendo su trabajo en el cielo en este momento, de modo que no hay manera que alguien que haya sido alcanzado por la gracia de Cristo pueda perderse. Eso no puede suceder. Dice, el que además intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Entiéndase, del amor redentor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo que lo llevó a efectuar la obra de redención? Porque todo el capítulo 8 de Romanos está hablando de la garantía de la salvación en Cristo. De modo que lo que es cuando dice el amor de Cristo, no está hablando de un amor romántico, está hablando de un amor redentor. ¿Quién nos separará de los efectos del amor redentor de Cristo? ¿Quién nos separará de eso? Nadie. La pregunta es retórica, no se responde explícitamente, porque no hay necesidad. Es una pregunta retórica que obviamente se entiende que nadie te puede separar de ese amor de Cristo. Y empieza entonces a enumerar una serie de condiciones o circunstancias que aparentemente, humanamente, pudieran dar la idea de que Cristo nos ha abandonado. Dice, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, en Gálatas 2:20. Ya yo soy muerto a este mundo y el mundo es muerto para mí. También lo dice en el libro a los Gálatas, en la carta a los Gálatas. En fin, tú eres contado como alguien que en este mundo ya eres pasajero de este mundo, es decir, estás de más aquí. Este no es tu hogar. En cualquier momento tú puedes ser sacado de este mundo. En cualquier momento tú puedes ser sacado de este mundo, porque este ya no es tu hogar. Tú eres un ciudadano del reino de los cielos. Por lo tanto, tú puedes ser contado como una oveja de matadero todo el tiempo, cualquier tiempo, pero nada de las circunstancias que aparentemente son adversas a tu vida significa el abandono de Dios. Nada, absolutamente nada. Todo está creado para, como dice en el verso 28, todas las cosas ayudan para bien. ¿Para cuál bien? Para el bien de tu salvación. Porque el capítulo 8 no está hablando de otra cosa que no sea la seguridad de la salvación. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, y fíjense que Pablo comienza el capítulo 8 con una declaración de seguridad. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y termina el capítulo 8 con otra declaración de seguridad, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, o sea, ni lo actual, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ya sean ángeles, demonios o lo que sea, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, Cristo es el Señor, o sea, el dueño de nuestra vida. Nada nos puede arrebatar de las manos de Cristo, como dice el propio Cristo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, los versos 27 al 30, cuando dice que sus ovejas están en sus manos y estamos a la vez en las manos de su Padre, y que nadie nos puede arrebatar de sus manos. Nadie puede, nada en el mundo, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el mensaje del Evangelio de la Gracia. Todo comenzó en la eternidad con Dios planificando nuestra salvación, y todo llegará a la eternidad en ese
estado de gloria final, tal y como fue planificado, sin que nada falte. Nadie que esté unido a Cristo se puede perder, porque la declaración infalible de la palabra de Dios es que ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús. Dios te bendiga mucho.